Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12. Recordamos que estamos analizando este texto bíblico como base para nuestro estudio del discipulado. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12. Y vamos a dar lectura del verso 11 al versículo 16. Se les recuerda a nuestros hermanos, si están en la parte posterior, si pueden pasar adelante para mayor comodidad, lo pueden hacer. Tenemos puestos disponibles al frente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 11 al 16. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, nuevamente, mi Dios, tu iglesia está reunida para poder, Dios mío, disfrutar de este alimento espiritual que tú tienes preparado para nosotros. En esta hora, mi Dios, sé tú mismo hablando conforme a nuestras necesidades. Espíritu Santo, toma control y dominio, mi Dios, de cada uno de nosotros. No permitas, mi Padre, que el enemigo robe o quite de nuestro ser la bendición que tienes para mí en esta noche. Espíritu Santo, toma control, toma el dominio, mi Dios. Disipa toda cosa contraria a tu voluntad en esta iglesia. Y permite, mi Dios, que la obra del Espíritu Santo se complete en mi vida y que mi vida sea restaurada conforme, Dios mío, a tu voluntad. Te lo pido, mi Dios, y te doy gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Nos dice la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Recuerde, mi querido hermano, conforme al estudio de la palabra de nuestro Dios, Pedro había sido puesto, recuerde esto, en la cárcel. ¿Cuál era la finalidad de ponerlo en la cárcel al apóstol? Obviamente el rey Herodes pensaba darle a la gran multitud de los judíos un espectáculo. Ya había dado muerte al apóstol Santiago, a Jacobo, y también había maltratado a muchos de los discípulos de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Y
viendo, dice la Biblia, que esto había agradado a la multitud, tomó inmediatamente preso al apóstol Pedro y esperando que pase la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, habría de sacarlo al apóstol para darle el muerte y congraciarse con la nación de Jerusalén. Todo esto obviamente lo hacía para ganar simpatía con el pueblo, ya que Herodes no era bien visto por el círculo religioso de su época. Mas sin embargo, Dios trastornó los planes de este rey perverso y envió un ángel para rescatarlo de en medio de la cárcel. La Biblia dice que el apóstol Pedro se encontraba encadenado a 2 guardias y tras de este, mi querido hermano, estaban las rejas de la cárcel. 4 guardias más estaban custodiando y 8 guardias más estaban en la parte exterior. Todo esto para que Pedro estuviese seguro y que nadie pudiera libertarlo de la condena que Herodes había planificado. Mas sin embargo, recuerde, el Señor enviando a su ángel, la presencia de ese ser divino en esa mazmorra hace que las cadenas se desbaraten, hace que las cadenas se abran. Este hombre camine con ese ángel, abra la primera puerta, si llegó a la segunda puerta, fue abierta y en el portón exterior el ángel también abrió la puerta y Pedro salió y fue puesto en una calle lejos de sus perseguidores. Todo esto aconteció en la misma madrugada que habría de ser sacado el apóstol Pedro para ser muerto. De ahí Pedro puede decir en el verso 11, en la segunda parte del párrafo, diciendo: y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esto ya fue motivo de estudio. Verso número 12. Entremos a ver en esta hora qué el Señor nos tiene preparado. Verso 12. Y habiendo, dice la Biblia, considerado esto, es decir, Pedro habiendo entendido que todavía no era su tiempo para morir, que todavía Dios no lo había dispuesto para la muerte, dice el Señor en su palabra, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué hacía Pedro buscando esta casa? Bueno, primeramente habría que analizar ciertos aspectos referentes al texto bíblico. Sale a relucir un nuevo personaje dentro de la Biblia. ¿Cuál es ese? Dice la Biblia, Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿qué cosa? Sí, el nombre de Marcos. Venga por favor conmigo y veamos de quién se trata. Dice el Señor en su palabra, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11, verso número 22. Libro de Hechos, capítulo 11, verso número 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron, dice la Biblia, ¿a quién? A Bernabé, que fuese ¿hacia dónde? Hacia Antioquía. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver Bernabé con este hombre llamado Juan, que tenía por sobrenombre Marcos? Ahora, los historiadores bíblicos mencionan que Juan Marcos, que así se lo suele reconocer históricamente, era sobrino de Bernabé. Es decir, que este hombre de alguna manera tenía una muy buena influencia en cuanto a doctrina y crecimiento. Sí, venga por favor conmigo a la Escritura y veamos qué más tiene que decirnos el Señor. En el texto bíblico
capítulo número 4. Colosenses capítulo número 4. ¿Lo tiene? Versículo número 10. Dice ahí, Pablo obviamente escribiendo a la iglesia de Colosenses, de Colosas, en su despido final menciona, ¿ya lo encontró? Colosenses capítulo 4 verso 10. Aristarco, dice el apóstol Pablo, mi compañero de prisiones, os saluda. Y dice ahí, ¿y qué dice? Marcos, el sobrino de quién? De Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, dice ahí, recibidle. Amén. Es decir que cuando Pedro sale de la cárcel, no va a cualquier lugar. Busca obviamente un lugar propicio. ¿Para qué? Para poder no solamente guardarse del peligro al cual él estaba expuesto, sino que también busca una casa en la cual él sabía que había alguien de buen testimonio. Este hombre, mi querido hermano, Juan Marcos, sí, luego es utilizado grandemente como un colaborador para la vida del apóstol Pablo. Si bien es cierto, más adelante en el estudio que vamos a tener, vamos a hablar mucho de Juan Marcos. Sí, este varón resalta en este texto bíblico porque es ahí donde, dice la Biblia, se encontraba un gran número de hermanos orando. ¿Por quién? Por el mismo apóstol Pedro. Dice la Escritura, y venga por favor conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12. Mira lo que nos menciona el Señor. Versículo Hechos capítulo número 12, verso número 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué dice? Pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué cosa? Oración a Dios por él. Muchos de esos miembros de la iglesia, ¿dónde estaban alojados? En la casa de Juan Marcos. Amén. Dicho esto, volvamos por favor al libro de Hechos capítulo 12, verso número 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde dice la Biblia ahí, muchos estaban, ¿qué cosa? Reunidos orando. ¿Qué hacían todos ahí? Orando. ¿Orando por quién? Orando por Pedro. Recuerden, la iglesia se había enterado del suceso y la iglesia inmediatamente, si bien es cierto, no había una localidad como iglesia, pero donde se congregaban, en las casas, ellos ahí se congregaban para orar. ¿Cuál era su propósito de esa oración? Que Dios salve a quién. Sí, a Pedro. Recuerden, ya Santiago había sido muerto y muchos habían sido maltratados. Ahora bien, versículo número 13. ¿Qué pasó cuando Pedro llegó a ese lugar? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió, dice la Biblia, a escuchar una muchacha llamada Rode. Ahora, poco o nada se sabe de esta muchacha, o poco o nada se sabe de esta discípulo del Señor, sino que la Biblia tan solamente da de una manera muy vaga una noticia acerca de ella. La Biblia dice que ella sale, no a abrir la puerta, sino que sale tan solamente ¿a qué? A escuchar. Mira lo que dice el verso número 13. Salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Verso número 14. La cual, ¿qué dice la Biblia? Cuando reconoció la voz de Pedro, eso significa que Pedro tenía por costumbre ir ¿a dónde? A la casa de Juan Marcos. Al parecer, esta muchacha formaba parte de la servidumbre
servidumbre, si tenía una posición económica alta. Ahora bien, la Biblia dice que esta muchacha reconoce la voz. Obvio que eso a nosotros nos da lugar de que Pedro frecuentaba esa casa y ella sabía, ¿verdad?, el timbre de voz del apóstol Pedro. Ahora, dice la Biblia en el verso número 13 que ella sale a escuchar, y en el verso 14 reconoció la voz de Pedro. Pero algo sorprendente va a pasar. Verso 14 lo dice, que de gozo no abrió la puerta. Y esto sí es maravilloso en el caso de ella. No es que ella no quería abrir la puerta, sino que la emoción hizo que, ¿verdad?, tomara una decisión, diría yo, anticipada para compartir de ese gozo con quienes estaban adentro. ¿Qué cosas estaban haciendo los otros hermanos? Estaban orando. Amén. Yo no sé, pero a usted o a los muchachos les suele pasar, sobre todo en tiempos de regalo, en tiempos, ¿verdad?, navideños. Cuando viene el regalo, pueden estar comiendo, pero cuando ven que llega el regalo, el plato queda a un lado y corren al regalo. Hay gente, ¿verdad?, que puede estar haciendo deberes. ¡Ay, mi papá! Y se levanta y sale. Y los deberes, ya mismo los hago. Primero voy a recibir a mi papá. Así que también como las esposas, ¿no?, cuando viene el marido, deja la cocina, voy a recibir a mi marido, y sale a la puerta y lo abraza. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Verdad, esposo? Sí, así lo reciben, ¿no? Ahora, esta muchacha estaba gozosa. Obviamente que ese gozo de alguna manera le hizo actuar de una manera poco usual. La muchacha, llena de alegría, solamente por escuchar la voz, dijo, es Pedro el que está a la puerta. Ahora, aquí hay un asunto importante que debemos de considerar. Pedro estaba, no digo huyendo, porque Pedro no había huido, el Señor lo había sacado. Amén. Él no quiso salir de la cárcel, Dios lo sacó de la cárcel. Amén. Él estaba en la cárcel esperando en Dios las consecuencias que Dios permita que sucedan. Si a Pedro le llegaba la muerte, si la voluntad de Dios era esa, él de la cárcel no se iba a mover. Pero a él lo sacaron de la cárcel. Amén. Recuerde que él en la cárcel, ¿cómo estaba? Preocupado. ¿Qué estaba? Estaba dormido. La paz de Dios estaba en su vida y no estaba preocupado. Amén. Ahora, verso número 14, la escritura menciona que ella salió corriendo. ¿Hacia dónde? Hacia adentro, y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ahora, me encanta esta muchacha. ¿En qué sentido? Esta muchacha, obvio, ¿dónde estaba antes de ir a la puerta? ¿Dónde estaba? Estaba orando. ¿Orando por quién? ¿Y para qué estaba orando? Para que sea libertado. Ahora, esto es importante considerar. Esta niña estaba orando por alguien y para obtener algo en Dios de ese alguien. Ella escucha que llaman a la puerta, sale, obviamente, alguien debió mandarla desde adentro de la casa. Obvio, el patrón le dijo, hija, vaya afuera y mire quién está llamando. Es decir, que ella dejó su tiempo de oración para hacerle caso a su patrón y salir a ver en la puerta quién era. Pero me encanta porque ella también está participando de las oraciones del resto de los hermanos. Pero al hacer una tarea diversa o diferente a la que ella estaba haciendo, ella no pierde conexión espiritual. Ella sale a atender la puerta, pero sigue en su interior diciendo, Señor, recuerda, hay un hombre preso y estamos pidiendo en oración para que sea libertado. O por lo menos para que se haga tu voluntad. Cuando ella sale, camina obviamente por un trecho hasta llegar a la puerta, escucha la voz que dice, a ver, por favor, abra la puerta. Pedro, al llegar a la puerta, nunca dijo que era Pedro. Simplemente la Biblia dice que él llamó a la puerta. Debió haber obviamente utilizado un saludo muy común entre los judíos. Los judíos de hecho tenían una frase muy reconocida entre ellos como un saludo. Así como cuando el cristiano tiene un saludo que le antecede cuando se
con sus hermanos. ¿Qué le dice? Hermano, Dios le bendiga. El saludo judío era algo similar, no digo que era igual, pero algo similar. Ellos tenían ya un antecedente de saludo que les identificaba cuando llegaban, sí, a la casa de un pariente o a la casa de un conocido. Ahora, la muchacha escucha el saludo e inmediatamente dice, ¡es Pedro! Me encanta, ¿por qué? Porque ella está orando por eso y sin necesidad de ver el milagro, solamente oyendo la voz, ella dice, ese es por el quien estamos orando. Y está ahí. Amados, el Señor Jesús de alguna manera nos dio una misma lección. No solamente a través de milagros, sino también a través de la exhortación a sus discípulos. Ya una vez un centurión le dijo al apóstol, le dijo al Señor Jesús, Señor, envía tu palabra, que yo sé que esa palabra va a ser la obra en mi siervo, en mi criado que está enfermo. Solamente por el oír la palabra. Jesús también confrontó a sus discípulos diciendo, bienaventurados sois todos aquellos que sin haber visto, sin haber oído, es decir, sin haber palpado de mi presencia, de mis milagros, han creído. Esta muchacha escucha tan solamente la voz y dice, es él. Y lo reconoce y lo acepta como un milagro recibido, como una oración contestada. Pero hay algo intraproducente, hay algo que no concuerda. Ella es una empleada. De pronto, digo yo, Juan Marcos, siendo sobrino del gran Bernabé, recuerden que Bernabé era un hombre lleno de fe, la Biblia lo identificó, y esto ya lo estudiamos de hecho. La Biblia habló acerca de Bernabé, de un hombre lleno del Espíritu Santo, y de hecho porque tenía buen testimonio, Bernabé fue enviado ¿a dónde? A Antioquía, para verificar la obra que estaban haciendo Saulo de Tarso. Y el sobrino tenía, por así decirlo, un buen modelo a seguir. Ahora bien, en el versículo número 15, ¿qué hace? Recuerden, el 14 dice la Biblia que ella escucha la voz de Pedro. No la abre porque el gozo la inunda. Versículo 14 dice que corre adentro y da la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Verso número 15. Y ellos le dijeron, algo está pasando. ¿Qué le dijeron? Estás loca. Amados, adentro de esa casa hay gente cristiana. Yo creo que la oración de ellos no era una oración de 5 minutos. La oración de ellos llevaba días. Toda la fiesta, ¿sabe cuánto duraba la fiesta de la Pascua? 7 días. Una semana entera. Y a Pedro lo cogieron preso antes de la Pascua. Lo querían sacar para que muera, pero Herodes dijo no. Primero que se cumple en el pueblo el acto religioso, y luego de que se cumple el acto religioso, saquemos a Pedro para que muera. Amén. La iglesia, ¿qué hizo en esos 7 días? Orando. Recuerde que Pedro es libertado en el último día. Es decir, prácticamente 7 días doblando rodillas por un milagro en la vida de Pedro, y cuando se les dice que Pedro está en la puerta, ellos demuestran ¿qué cosa? ¿Credulidad o incredulidad? Eso a nosotros nos debe de alguna manera, mis queridos hermanos, nos debe dar a entender de que un hombre de Dios, mire, puede caer en una incredulidad, mire, pero tan patente, tan latente, que pareciera ser que no concuerda con nuestra forma de búsqueda de Dios. ¿Cómo es posible que un cristiano que esté orando, que le esté pidiendo a Dios por algo, cuando se le dice que está hecho, él pueda, amado hermano, en vez de aferrarse a la promesa recibida, decir no, eso no es así? Pedro está fuera. La noticia ha llegado a los que están orando, diciéndole, está fuera Pedro. Y ellos diciéndole a la chica, tú estás
loca. Es decir, esto no es verdad. Amados hermanos, ¿cuántas veces Dios, por medio de su palabra, nos ha martillado, por así decirlo, constantemente con sus promesas, constantemente, amado hermano, con sus palabras, respecto no solamente a nosotros, sino a nuestra familia? Y nosotros que confiamos supuestamente en esta palabra como una promesa real de parte de Dios, cuando pedimos y nos fundamentamos en esta palabra, sí, cuando estamos orando, cuando hemos acabado de orar, todavía seguimos con la duda latente diciendo, yo creo que Dios igual no va a hacer el milagro. A veces se ayuna por algo, a veces se pasan días clamando por algo, y cuando ha pasado el tiempo de oración, salimos tal cual como antes de entrar a la oración. Pareciera ser, mi querido hermano, que no concuerda nuestra búsqueda con el resultado de nuestro fruto, teniéndole fe a la palabra de Dios. La iglesia está orando, se le dice que está afuera, que ha sido libertado por quien está orando, y la incredulidad sale a flote. Sale a flote. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, mira que yo te he sanado? Y usted viene y pide oración por sanidad. Y usted dice, Señor, sí la recibo, hasta alza las manos. Muchos dicen, hermano, he sentido un calor, algo me ha inundado. Pero al día siguiente le dice, Señor, sigo enfermo. No concuerda. Yo en algún momento testifiqué algo que muchos hermanos ya lo han entendido, o por lo menos lo han escuchado, con referencia a una hermana que pedía por su marido. El marido tenía años de ser una piedra en el zapato en la vida de una hermana. Y esa hermana siempre frecuentaba la iglesia y a los cultos de clamor. Y estoy hablando de una hermana que se congregaba en la iglesia del pastor Arnaldo Torres, allá en Puerto Rico. Y mi querido hermano dice en este testimonio que esa hermana, si frecuentemente oraba, clamaba, siempre estaba en el altar, orando, llorando, gimiendo. Y que el Señor, en medio de ese clamor, de ese derramamiento, el Señor le dice al predicador, le dice al pastor, dile a mi hija que he escuchado su oración y que su esposo va a venir a los pies de Cristo. Y el predicador, obviamente, recibiendo el mensaje, le dice a la hermana, y la hermana se levanta así, simplemente se irga porque está de rodillas. Dice el Señor, le dice, que tu oración ha sido oída y tu marido vendrá a los pies de Cristo. Y la hermana le dice, pero pastor, usted no sabe cómo es él, usted no sabe la vida que él me da, el maltrato que recibo, ¿cómo impide que yo venga a la casa de Dios? Y se va en llanto. El varón de Dios nuevamente dice, hermana, óigalo bien, dice el Señor que su marido va a venir a los pies de Cristo. Y la hermana nuevamente dice, pero pastor, si usted viviera donde yo vivo y experimentara lo que él me da, usted, amado hermano, sí, realmente dudaría de eso. Y nuevamente dice el Señor que su marido va a venir a los pies de Cristo. Y la hermana en la necedad. Llegó un momento en que el pastor es más grande que mí, la agarra y la estremece, hermana, dice el Señor que su marido es de Cristo. Y él dice, gloria a Dios, y levanta las manos. Está pidiendo por el marido, está llorando, está ayunando, está la petición delante de Dios, pero en el momento de creerle a Dios, quebramos. En el momento de decirle, sí Señor, es verdad, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dudamos cuando vemos que el marido entra borracho. ¿Por qué dudas? Dios no mira, amado hermano, la gravedad del problema. Dios mira la fe de su pueblo. Yo siempre lo he mencionado desde el altar, a Dios le da lo mismo
mismos a dar una gripe que un cáncer. Para Él es igual. Dios se glorifica igual. Uno considera tal o cual acción como algo grande o como algo pequeño. Para Dios es lo mismo. Si Dios abre su boca o simplemente hace un gesto con su cabeza, puede levantar un muerto o puede levantar también a un paralítico o puede quitarle la gripe a alguien. Su poder es el mismo. Nuestra incredulidad o nuestra falta de fe hacia nuestro Dios es lo que marca una gran diferencia. Una sirvienta, por así decirlo, llamada Rode, sin ni siquiera ver a Pedro, cree que Pedro está afuera. Sin siquiera verlo. ¿Por qué? Porque ha creído que la oración que se estaba siendo contestada. Mientras los que estaban orando, recibiendo la noticia, dudaron todos de que esa oración tuviese una respuesta. Eso es como orar de la siguiente manera, diciendo: Señor, yo sé que la deuda es grande y yo sé que nadie me va a ayudar, y yo sé que tú eres el dueño del oro y de la plata, y yo sé que si te pido algo en el nombre de Jesús, tú me lo concedes, pero Señor, nadie me puede ayudar. Y luego de esta sencilla oración, en vez de darle gracias porque Dios puede resolver ese problema, simplemente sale de la oración dudando, diciendo: a la verdad, nadie me puede ayudar. Y si le he pedido a Dios, yo dudo que Dios me conceda la oración. Dudo mucho de que mi marido cambie. Dudo mucho de que mi hijo salga de las drogas. Dudo mucho de que Dios tenga el poder para hacerlo. Si nuestras oraciones van a ir con una connotación de incredulidad, recuerde que Dios no se agrada de los tales. La Biblia dice que el que quiere acercarse a Dios debe creer que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscan. Si usted se acerca a Dios en oración, no dude. Amén. No dude, amado hermano. La duda no agrada a nuestro Dios. La Biblia dice, capítulo 12 del libro de Hechos, verso 15, y ellos le dijeron: estás loca. ¿Pero qué hacía la muchacha? Pero ella aseguraba: mire, no lo había visto. Pero esa es la fe. ¿Qué cosa es la fe? De acuerdo al concepto bíblico, es la certeza de lo que se espera. Óigalo bien, la certeza, la seguridad de lo que ha de venir, no de lo que se tiene. Usted no puede decir: yo tengo fe, ¿sí?, que el Señor me va a dar dinero o me va a dar empleo, pero piensa: es que ya me lo prometió mi padrino. Amado hermano, Dios no necesita ayuda de nadie para glorificarse en nuestras vidas. Amén. Usted no puede limitar a Dios, ¿sí?, o no puede, por así decirlo, tener fe en Dios utilizando medios humanos para que Él logre su propósito. Si Él quiere, usa medios humanos, pero si Él quiere, no los usa, y Dios puede hacer de la nada un todo. Amén. Eso es potestad de Dios, no nuestra. Yo no le puedo pedir a Dios: Señor, yo quiero que tú abras la ventana de los cielos, pero que sea a través de fulano de tal. Eso no es tener fe en Dios. Eso, amado hermano, es confiar en las herramientas humanas para lograr un propósito. Amén. Ahora, de que Dios puede tocar a fulano de tal para bendecir tu vida, claro que sí. Dios lo puede hacer. Pero Dios no se limita a hacerlo de esa manera.
Dios puede glorificarse. Recuerda que Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Él no tenía materia prima para hacer la tierra, ni para hacer las aguas. Simplemente su palabra salió y de la nada fue hecho un todo. Amén. La Biblia dice, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces, miren la explicación que ellos le dijeron. Miren la explicación. ¿Qué le dijeron ellos? Recuerde que allá adentro hay hermanos cristianos. Amén. Pero cristianos que dudaban en el poder, mire, de nuestro Dios. Usted dirá, ay hermano, si ellos dudaban, imagínense conmigo. Allá adentro, ¿saben quiénes estaban? Recuerde, a Santiago muerto, Pedro estaba afuera. Mínimo en esa casa, dice la Escritura que estaban en la casa de quién, de María, madre de quién, de Juan Marcos. Ahí estaba también Bernabé. Recuerde que los otros apóstoles de Jesús también estaban metidos aquí adentro. Estaban hombres de Dios orando, mujeres de Dios orando. Pero el prejuicio de la mente, la incredulidad que se basa obviamente en las razones humanas, limitó el poder del Señor. Recuerde que el Señor, antes de despedirse de los discípulos, dice la Biblia que el Señor les reprendía hasta el último su incredulidad. Venga por favor conmigo a la Escritura. Miren lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Marcos. Capítulo 16, verso 14. Amén. Finalmente, es decir, en la última aparición para los suyos, se apareció a quienes. ¿Lo tiene? Marcos 16, verso 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué hizo cuando se les apareció? ¿Qué le dijo? ¿Qué fue, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué le dijo? Les reprochó su incredulidad. ¿Y qué cosa? Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Se repitió la escena. Pedro está afuera. Ellos, como no lo habían visto, no creían. A ver, como Tomás, recuerda, ver para creer. Si yo no meto mi dedo en el costado, ¿verdad? Si yo no toco las huellas de sus clavos, yo no creo. Y ahí mismo se le apareció el Señor. A ver, mete tu mano. Ahí cayó en tierra. ¡Ay, Señor mío! Y Dios mío, porque has visto, has creído, le dijo el Señor. Amén. Nuevamente se repite la escena, Hechos capítulo 2. ¿Ellos qué le dijeron? Entonces ellos decían, y aquí viene una anécdota bíblica. Era costumbre de los judíos, que cuando alguien fallecía y alguien veía algo, como suele ser muchas veces en nuestro entorno, decir, es su alma que ha venido a despedirse de nosotros. Es su ángel. ¿Sabe lo que le estaban diciendo los discípulos a esta sierva llamada Rode? Tú no has visto a Pedro, mija, ya Pedro, por lo que tú ya nos estás diciendo con tanta insistencia, ya murió. Es su almita que ha venido a despedirse de ti. Amén. ¿A cuánto les han contado estas anécdotas? ¿Verdad? Uy, hermano, justo a la hora que murió, uy, la puerta me la golpeó.
sobrenatural que te ha acontecido. Pero de que Pedro en carne y hueso está allá afuera, estás loca. Amén. ¿Cuántas veces te escucha eso de la gente? Usted apenas sale de orar y dice, vecina, ¿qué estaba haciendo orando por la familia? Su marido no va a cambiar. Como escuché un testimonio el día de ayer, el cuaderno no va a aparecer. ¿Cuántos estuvieron ayer en el testimonio? Amén, ¿verdad? O sea, tú hablas de fe y a veces entre los mismos creyentes te meten incredulidad. Entre los mismos creyentes. Parece mentira. Y eso es lo que está pasando con esta chica. Pero me encanta esta muchacha porque no importa que se lo diga Juan Marcos, no importa que se lo diga un hombre lleno de fe llamado Bernabé, ni algún otro apóstol. Amado hermano, el Señor se glorifica para los que creen. Si tú le crees, así el pastor te diga que no va a pasar, pero si tú le crees a Dios, la voz del pastor no vale nada porque prevalece la promesa de Dios en medio de su pueblo, amado hermano. Amén. Yo humanamente le puedo decir, uy, es difícil, hermano, pero yo. Amén. Pero Dios le dice, de ningún difícil. Lo que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y le dijeron, estás loca, anda, mira bien. Y me encanta porque la muchacha no salió a verificar. Ella estaba segura de lo que había escuchado. Y ella estaba segura, ¿sabe por qué? Porque ella venía orando y agradeciendo la oración que había hecho. La Biblia dice que cuando nos acercamos a orar debemos de hacerlo en acción de gracias. Amado hermano, cuando no hay para la papa, usted dice, Señor, he buscado trabajo, porque hay que buscarlo, obviamente, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Porque si se queda ocioso en el hogar, no espere que la papa le llegue. Pero si usted ha salido, si usted se ha esforzado y no ha conseguido, doble rodilla, Señor, yo busqué, pero allá afuera el mundo dice que no hay, pero yo creo en un Dios que me dice que no me dejará, amado hermano, mendigar pan. Amén. Y dígale gracias, Señor. Testimonios con cosas semejantes a estas hay muchísimo, hermano, de gente a veces inconversa que golpea la puerta de un cristiano para bendecirlo, de gente desconocida que se acerca, amado hermano, ante usted y dice, tenga, algo me ha motivado a traerle, y tenga, sea dinero, sea alimento, sea lo que sea, así sea que salga y se lo encuentre, dígale, Señor, gracias, eres tú moviéndote. Dice la Biblia, mis queridos hermanos, en el verso número 16, mientras todo esto pasaba dentro de la casa, el pobre Pedro estaba afuera. Yo me imagino, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Ah? Yo aquí afuera, tratando de ¿qué? De buscar refugio, porque allá adentro el Señor me ha sacado y me quiere matar y la puerta no me la abre. Amén. Mas Pedro persistía en llamar. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta incredulidad? ¿Sabe por qué? Lo que pasa es que cuando Pedro estaba llamando, Pedro no podía gritar. Pedro tampoco podía tocar duramente la puerta. Recuerde que a Pedro lo estaban buscando ¿para qué? Para matarlo. Si Pedro debió haber estado llamando, debió haber estado haciendo. A ver, sin que el vecino se entere. Porque los judíos lo querían matar. Pedro, amado hermano, pudo haber pegado un buen grito, ¡abra la puerta que soy yo! Pero Pedro sabía muy bien que tenía que guardar su vida, ya que el mismo Señor le había reservado para un propósito. Y no podía exponerse ante el peligro. Por eso es que la Biblia dice en el versículo, ¿verdad? Número 12 del capítulo 12, en la primera parte, que él había considerado todo esto. Amén. Dios lo quería vivo, no muerto. Versículo número 18.
cuando abrieron, ¿quién abrió? Rode ya no puede. Rode debe haber dicho, ya ves, bandada de incrédulos. ¿Ah? Una empleada dándole un ejemplo al patrón de la casa. Así como cuando a veces un niño te habla de parte de Dios y te bofetea a ti que eres adulto. A veces los niños dicen, papito, sí, tranquilo, que ya va a haber para la comida, tranquilo. Ay, mijo, que si tú supieras. No, el niño confía. ¿Verdad? A veces un incrédulo, tranquilo, hermano, vamos a salir adelante. Mira, el incrédulo diciéndole al cristiano que se tranquilice, que no se preocupe, cuando debiera ser el cristiano el que esté motivando fe en medio de su entorno. Parece mentira, amado hermano, pero a veces el mundo nos bofetea. El mundo a veces nos avergüenza, siendo nosotros supuestamente hijos de fe. La Biblia dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando vieron, sí, abrieron y le vieron, ahí está el asunto. Oigan, ni porque estaban escuchando, oigan, cuando se acercaron a la puerta, ¿usted cree que no lo escuchaban? Mucha gente dice, se parece a la voz de Pedro, pero Pedro no es. Pero se parece a la voz de Pedro. Tuvieron que abrir la puerta, tuvieron que verlo. Yo me imagino que hasta muchos lo deben haber hasta tocado. ¿Y será esta tu mamá? Ay, claro que la mía. Tuvieron que verlo, mis queridos hermanos. Y aún así, no, la Biblia dice que no creyeron. Se quedaron, asustados, atónitos. Mire hasta dónde se puede caer en incredulidad y estando haciendo uso de la herramienta que tiene todo creyente, la oración. Doblando rodillas, pidiendo por una transformación en el hogar, pero levantándolo y tratando al marido como de costumbre, como un incrédulo. Usted a veces ora por su hijo, el Señor, cambia a mi hijo, transforma a mi hijo, él va a ser tu siervo, él va a ser un profeta, él va a ser un... Yo he escuchado a muchas hermanas orando así. No aquí, por ese caso. Muchas han orado así. Y cuando se levantan de la oración, hijo del diablo, ya compraste la comida. ¿Qué mismo es? ¿Hijo del diablo o el hijo de Dios? ¿Dónde está nuestra fe, mis queridos hermanos? ¿Dónde se está fundamentando? Hay hermanos que si no lo veo con la Biblia, no creo. Si no lo veo que viene a la iglesia, yo no le creo a Dios. Dios no tiene que demostrarte nada, mi querido hermano. Dios no está comprometido a demostrarle a nadie. Él sigue siendo Dios. Dios no se agrada con la incredulidad de su pueblo, sino con aquellos que se afirman en la fe del Hijo de Dios. Esta gente abre la puerta, lo ve y viéndolo, la mandíbula estaba jugada. Es Pedro, verso número 17. Pero él, haciéndole con la mano señal de qué. Miren, debiéndose a la inversa, debiendo más bien de ser ellos, es decir, sí, el Señor ha escuchado esta oración, no, estaban orando, pero no estaban haciéndolo con acción de gracia. Señor, te pido por la comida, te pido por la salud, sí, pero eso sí, y no quiero ser tan radical en esto, yo sé que Dios ha puesto la medicina humana para el pueblo. Amén, el pueblo es común, pero a veces sí falta algo de fe, amado hermano. A veces parece mentira decir, Señor, tú me has sanado, pero por si acaso me hago tomar la radiografía, pero por si acaso va la pastilla, pero por si acaso va la inyección, pero por si acaso va todo lo que va. ¿Cómo mismo es? ¿Es por fe o es por pastillas? ¿Es por fe o es por chequeo médico?
Yo no estoy diciendo, cuidado me malinterpreta, gloria a Dios que está grabado. Amén. Yo no estoy diciendo que un cristiano no puede, amén, hacer uso de medicina. Lo puede hacer. Amén. Lo puede hacer. Pero si tú involucras tu fe en ese Dios que puede sanar, o confías en la medicina o confías en tu Dios. Decídete. Amén. Pero no juguemos en que Dios va a obrar por medio de esto. Dios va a obrar o tiene que obrar por medio de lo otro. No es que si yo sé que el Señor va a mandar dinero, pero porque tengo mis parientes en España. Y si no los tuviera, entonces no, Dios no obra. Porque los parientes no están allá. Dios no necesita tener parientes en ningún lado para proveernos, amados hermanos. Dios no se puede valer de recursos humanos, los puede hacer, pero amado hermano, si Él quiere hacerlo. La Biblia dice en el verso número 17, Pedro haciéndoles con la mano señal de que callasen, ¿qué hizo? Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Usted cree que ese pueblo que estaba orando, humanamente dijeron a Pedrito que lo saquen de la cárcel? Como dice mi hermano aquí, negativo. Humanamente, ¿cómo estaba Pedro? En la cárcel o en la celda más profunda de la prisión. ¿Cómo más estaba? Encadenado a 2 guardias dentro de esa mazmorra. Fuera de la primera reja que tenía 4 soldados. Fuera de esa segunda reja 8 soldados más. Y más allá también la reja principal y obviamente la guardia de toda la cárcel. Usted dice, de ahí no lo saca nadie. Cuando usted limita su oración a las circunstancias del problema, su oración es nula. Óigalo bien, si usted va a orar fundamentando el milagro que Dios puede hacer, ¿sí?, poniéndolo, diría yo, al nivel de las circunstancias, nunca va a obtener lo que Dios le quiere dar. Señor, eso sí no oro porque a la verdad es imposible. Eso sí no te puedo pedir porque a este hombre yo lo conocí así, es así y morirá así. Yo por él no te pido, mejor te pido por fulano de tal. Que ese está rescatable. Que ese recién está entrando en el vicio, por eso te puedo orar. Hermano, para Dios es igual sanar a alguien que recién por primera vez fumó un cigarrillo como aquel que está empedernido, sí, viviendo de pronto en una vida sometida a la esclavitud de la marihuana o de la cocaína. Dios no está mirando los antecedentes, ¿para qué? Para glorificarse. Dios, amado hermano, lo hace, sí, con su soberana voluntad, donde Él lo quiera hacer. Pero Dios sí está buscando hombres y mujeres que le crean. Eso sí, el grupo que sale a evangelizar en las noches en esta iglesia está esperando un fruto. Todavía no hay aquí en esta noche o en este tiempo de aquellos que han escuchado la palabra, sí, de los millares en este culto o en esta iglesia. Todavía no hay. Si humanamente dijéramos, hermano, no van a venir, prefieren más la villa o el trago, paremos esto, ahí dejemos. Si lo mido humanamente, digo, hermano, tiene razón, mejor volquémonos a otro lado, donde haya fruto. Pero este caminar, amado hermano, no es por vista, es por la fe. Amén. Dios ha dicho, prediquen, que yo me encargo de dar el crecimiento. Su responsabilidad y la mía es sembrar la palabra de Dios. El resultado es de Dios, no del hombre. Amén. Su responsabilidad de Dios es orar. Él se encarga de hacer lo que tiene que hacer. La Biblia, para concluir, nos menciona lo siguiente.
señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto ¿a quién? A Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Quién es Jacobo? ¿Y qué realizó Pedro luego de este primer encuentro? El próximo día jueves lo estaremos analizando. Muchos dirán, ¿y Jacobo no había muerto? ¿Quién es este otro Jacobo? El próximo día jueves lo estaremos averiguando. Amén, para la gloria de Dios. Y recuerde, amado hermano, acuérdese, acérquese en fe, viva por fe, sí, y créale a Dios que Dios es galardonador de aquellos que le piden y le buscan con sinceridad. Alabanza al Dios del cielo en esta hora. Gloria sea nuestro Dios. Que Dios bendiga al pueblo del Señor en esta noche. Aleluya.